bienvenidas y bienvenidos a esta charla de formación Mujeres y Constitución Política en el marco del proceso constituyente, organizada por Fundación Prodemo, junto al apoyo de Fundación Pro Bono. Hoy, dos de las abogadas de Pro Bono nos entregarán importantes contenidos para conocer y entender el contexto de cambio constitucional que Chile está viviendo. Esta es una jornada informativa y tiene como objetivo fortalecer nuestra autonomía para la toma de decisiones y potenciar nuestra formación ciudadana como un ejercicio democrático a través del acceso de información clara, certera y fidedigna. Saludamos, en primer lugar, a la directora nacional de Prodemo, Paola Díez, y también saludamos a Fabiola Campos, coordinadora de Fundación Pro Bono. Saludamos, por supuesto, a todas y a todos los participantes de esta actividad que se encuentran conectados. Antes de dar inicio a la exposición de las abogadas, invitamos a la directora nacional de Fundación Prodemo, la señora Paola Díez, a compartir unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Prodemo es una institución que depende de la Presidencia de la República, a la red de fundaciones de la Presidencia de la República. Ella es liderada por la primera dama de la Nación, Cecilia Morel Montes, y el objetivo que tiene Prodemo en estos 30 años de existencia, este año cumplimos 30 años, es trabajar con mujeres para su empoderamiento, para que ellas logren la autonomía. El empoderamiento es cuando las mujeres descubren cuáles son sus fortalezas, sus habilidades, sus grandes potencialidades, van adquiriendo seguridad en sí mismas, van avanzando en su desarrollo personal y a través de esto van adquiriendo autonomía. Y una de las grandes autonomías que necesitan las mujeres y que pretendemos todas ejercer es la autonomía en la toma de decisiones. Para tomar buenas decisiones, para tomar grandes decisiones, para la toma de la conducción de nuestra vida en nuestras propias manos, necesitamos estar informadas. Informadas de manera fidedigna. Las mujeres muchas veces dicen que no tienen tiempo para informarse y entonces se informan por otras vías, por sus pares, por los vecinos, por las organizaciones donde ellas están inmersas, pero no necesariamente una información que sea verdadera y que sea de una fuente adecuada y validada. En este caso, esta es una jornada o una capacitación o un encuentro, como queramos llamarlo, en que vamos a, sin ningún sesgo, sin ninguna diciendo que uno aprueba o rechaza, vamos a hablar sobre lo que es la Constitución, la historia de las constituciones en Chile, cómo se organizan, y para esto contamos con el apoyo de la Fundación Pro Bono, que la va a presentar María Gracia, que es una institución conformada por muchas abogadas y abogados, y expertos en estos temas. Así que yo le doy la palabra a ellos y a ella y le doy una muy grata bienvenida. Fabiola, no sé si tú vas a decir algunas palabras o comenzamos con la charla primero. María Gracia estaba recién silenciada, así que sí, María Gracia, gracias. Sí. Muchas gracias, Antonia. Gracias, directora. Bueno, como decía la directora nacional, la Fundación Pro Bono nos ha brindado muchas oportunidades e instancias de colaboración y es una organización sin fines de lucro que desde el año 2000 promueve y facilita el acceso igualitario a la justicia de personas y grupos vulnerables y de organizaciones sociales. Para lograr ese objetivo, Pro Bono fomenta y articula el trabajo voluntario de estudios jurídicos, departamentos legales de grandes y medianas empresas y abogados y abogadas particulares e individuales que se organizan y trabajan de forma voluntaria a través de 3 líneas de acción: asesoría jurídica, educación legal y políticas públicas. Ahora, Fabiola Cabeza, coordinadora de Pro Bono, nos compartirá algunas palabras para quienes participamos de esta charla.
Muchas gracias, María, gracias. Hola a todos y a todas. Qué alegría que ya gente se ha podido ir conectando a través del streaming de esta actividad. Me presento, soy Fabiola Cabezas, coordinadora de Fundación Pro Bono. Tal como dijo María Gracia, somos una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años promoviendo y facilitando el acceso igualitario a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social. Dentro de nuestros ejes de trabajo o líneas de trabajo está poder entregar cierta educación cívica y legal y democratizar todos aquellos conocimientos que quizás en nuestra vida cotidiana pueden parecer ajenos, pero que a través de estas actividades, y ya se van a dar cuenta al final de esta actividad, que nos damos cuenta de que afectan nuestra vida cotidiana y de que también nos podemos transformar nosotras en agentes de cambio, ¿cierto? Y en agentes positivos para todos los procesos que estamos viviendo como país. Le agradecemos, por supuesto, a Prodemo esta invitación para que estos conocimientos se puedan expandir y esperamos que todas y todos quienes están conectados el día de hoy puedan participar informadamente del plebiscito que está a la vuelta de la esquina, independiente de cuál sea la postura que tomen respecto a esto. Y bueno, porque por supuesto este es un momento histórico y que se viene construyendo desde hace ya mucho tiempo, que ha desembocado, ¿cierto?, en este proceso constituyente para que todas nos podamos volver a reunir y discutir en torno a las temáticas que nos afectan tanto como comunidad y en forma individual. Hoy nos acompañan para poder compartir de forma desinteresada su conocimiento dos abogadas que voy a presentar en un momento, que son abogadas asociadas del estudio jurídico El Bagli Saliasnik, que es un estudio jurídico miembro de Fundación Pro Bono. Ellas son las abogadas Antonia Nudman y Florencia Fuente Alba, quienes nos comparten el día de hoy su conocimiento, así que les damos muchas gracias a ellas. Y les contamos que si alguna de ustedes en algún momento tiene alguna consulta, alguna duda legal o le gustaría poder replicar estas instancias, nos pueden encontrar en probono.cl y ahí van a encontrar todos nuestros datos de contacto. Así que los dejo ahora con Antonia Nudman y Florencia Fuente Alba para que podamos comenzar este taller, esta charla. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, contarles que junto a Florencia estamos muy felices de participar en esta instancia, que creemos fielmente en la importancia de poder otorgar contenidos e información de forma cercana en relación a los aspectos fundamentales de la Constitución y del eventual proceso de reforma constituyente, y más aún si es con enfoque de género. Así que esperamos poder solucionar sus dudas y que en definitiva podamos tener una buena conversación con respecto a estos temas que son tan importantes. Nosotros dividimos la charla en tres partes. En la primera parte nos vamos a referir a la participación, en la segunda parte nos vamos a referir a qué es una constitución y cuáles son sus aspectos más importantes, y en la tercera parte vamos a hablar del plebiscito y de la eventual reforma constitucional propiamente tal. Bueno, ahora vamos a comenzar con la participación. Si podemos cambiar de diapositiva. Otra diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar a hablar de la participación tenemos que entenderla en un contexto general, ¿cierto? La participación es la facultad con la cual contamos todas las personas para poder intervenir en la dirección de los asuntos comunes, es decir, de los asuntos que afectan a una colectividad. Y la participación política es la herramienta mediante la cual se va a manifestar esa intervención. Para entender el alcance o el sentido intrínseco de la participación, debemos analizarlas desde dos aspectos. La primera es desde la legitimidad. Hoy en día, la participación es un criterio de legitimidad en las sociedades democráticas. Significa que las decisiones políticas que cuentan con la participación ciudadana detentan mayor legitimidad. Al contrario, las decisiones políticas que no cuentan con la participación ciudadana carecen de legitimidad en las sociedades democráticas, como por ejemplo lo que ocurre en una dictadura. Y esto nos permite, por ejemplo, dar otra definición de la palabra participación. Es decir, es la acción o el poder para validar las decisiones políticas y para dirigirlas según lo que nosotros estimemos conveniente. Por otro lado, la participación también es un derecho fundamental, o un derecho humano, ¿ya? Está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, ¿ya? Y cuando decimos que entonces la participación es un derecho humano o derecho fundamental, quiere decir que está intrínsecamente relacionado con la dignidad de todas las personas, es decir, es un derecho que pertenece a todos los seres humanos. Y eso nos puede a la vez hacer verificar dos circunstancias que resultan especialmente relevantes. La primera de ellas es poder analizar la importancia que tiene este derecho de decir cómo es que yo quiero que se gobierne mi sociedad o a la sociedad a la cual pertenezco. Y la segunda es la importancia de poder identificar cuáles son las acciones que yo tengo a mi favor para poder ejercer este derecho. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo a mi favor para poder participar? Y eso nos lleva a la segunda diapositiva, en relación a este tema, para poder hablar de los distintos tipos de participación y cómo esta participación se da en las sociedades democráticas. Exacto, en esta diapositiva. Bueno, primero tenemos que hablar de lo que es la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia representativa es un tipo de democracia más tradicional, ¿ya? Y que en simple significa que yo voy a delegar este poder de decisión sobre las decisiones políticas a alguien que me represente. Por ejemplo, cuando elijo a los senadores o a los diputados, y en general estas van a ser personas que van a compartir mis valores sociales o mis ideales políticos. La democracia participativa es un tipo de democracia más moderna y que dice relación con otorgarle al ciudadano, es decir, a nosotros, la capacidad de tomar la decisión directamente sobre estas decisiones políticas. Y se va a regular a través de mecanismos legales. Por ejemplo, lo que ocurre ahora con el plebiscito. Es importante señalar que estos dos tipos de democracias no son excluyentes. Es decir, en una democracia representativa pueden existir mecanismos de participación. Por ejemplo, Chile es una democracia representativa, pero que admite otros tipos de mecanismos participativos, como por ejemplo el plebiscito, ¿cierto? U otros tipos de participación que vamos a ver ahora. Porque también hay que distinguir entre la participación vinculante y la no vinculante. La vinculante es aquella la cual la decisión de la ciudadanía que tome respecto a un determinado asunto político va a ser obligatoria para el poder o la autoridad y va a estar regulada por mecanismos legales. La no vinculante es aquella cuya manifestación, es decir, la decisión o la posición que yo tengo sobre una determinada decisión política, no va a ser obligatoria para la autoridad o para el poder. Ejemplo de participación vinculante, seguimos con el más fácil, el plebiscito, y de no vinculante, por ejemplo, sería una manifestación. Es importante señalar que no porque la autoridad no se tenga que ceñir a mi decisión o a mi postura con respecto al asunto político que se está tratando, no va a tener que respetarlo. Por ejemplo, el derecho a manifestarse también es un derecho constitucional, ¿cierto? Tenemos la libertad de expresión, entonces de igual forma se tiene que respetar. Por otro lado, también existe la participación local. Como sabemos, Chile es un estado unitario, entonces todo el territorio chileno se rige por las mismas normas y las mismas leyes. Pero existen temas específicos que podrían efectualmente... Perdón, ¿se paró el video? No, está todo funcionando, ok, sí. Está todo funcionando, perfecto, entonces sigo. La participación local dice relación con determinados aspectos que van a afectar a un territorio en específico, ¿cierto? Y yo podría llegar a participar sobre mi misma localidad y poder dar mi opinión sobre cómo van a ser las decisiones políticas que se van a tomar al respecto. Por ejemplo, cuando se me hace una consulta o cuando participo en cabildos, que no son vinculantes. Y para homologar todos estos conceptos que acabamos de dar, es recalcar la importancia de que no importa si es un tipo de participación vinculante, si es un tipo de participación no vinculante.
si es a nivel general o es a nivel local. Lo importante es participar. Participar sobre estas decisiones políticas que finalmente es el derecho que tenemos todos a poder incidir en aquellas decisiones o acciones de relevancia pública que me van a afectar a mí como individuo y que me van a afectar como sociedad, ¿cierto? Porque si no nos gusta cómo se están dando las cosas, si queremos que existan cambios, necesariamente tenemos que participar de esos cambios, sea eligiendo a los representantes que mejor se adhieren a mis intereses, a mis valores, o participando de mi comuna, cuáles son las decisiones que se toman en mi comuna, manifestándome por mis derechos, participando por el plebiscito y yendo a votar. Ahora, como esta charla la quisimos hacer con enfoque de género, dado que estamos trabajando junto a Prodemu, a continuación vamos a ver cuáles han sido las formas de participación política de la mujer en Chile. Para eso tenemos que avanzar de diapositiva. Como dijimos antes, el derecho a participar es un derecho con el cual contamos todos los seres humanos ahora, pero no siempre ha sido así. Para la mujer este fue un derecho que se adquirió a lo largo del tiempo. Entonces quisimos repasar los principales hitos que a nuestro juicio resultan más relevantes para hablar de la participación política de la mujer. Vamos a mencionarlos todos de la forma más expedita posible para poder ir avanzando en esta línea de tiempo, lo cual nos va a llevar finalmente a una reflexión con enfoque de género en relación a la participación. Bueno, en primer lugar, en 1816, la gran María Cornelia Olivares fue rapada en la plaza pública por difundir públicamente los principios libertarios e incitar a los patriotas a combatir el colonialismo español. En 1854, solo el 10% de las mujeres en Chile sabe leer y el 8% escribir. En 1875, un grupo de mujeres trata de ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales de La Serena y San Felipe. Es importante esto porque en este punto el derecho a voto de la mujer no se encontraba expresamente prohibido. A diferencia de, por ejemplo, la primera constitución en Chile, donde efectivamente el voto era de carácter censitario. ¿Y qué significa esto? Que solo podían votar hombres que tuvieran la capacidad adquisitiva suficiente según lo que indicaba la ley. O sea, no solamente podían ser hombres, sino que podían ser hombres que tuvieran el dinero suficiente para votar. Bueno, entonces frente a esto, este grupo de mujeres va a votar a La Serena y San Felipe y son impedidas de ejercer su derecho a voto por medio de la fuerza pública. Luego, en 1877 se dicta el decreto Amunátegui, que permite a las mujeres acceder a la educación universitaria. En 1888 se prohíbe expresamente el voto a la mujer. En 1922 se funda el primer partido político femenino, a pesar de que no podíamos votar. Y en 1925 se le otorga a la mujer el derecho a administrar sus bienes, ¿ya? Porque antes tenían que ser administrados por un hombre. En 1933 se habilita a la mujer a votar en las elecciones municipales. Este era un voto restringido y experimental. Hasta que finalmente, en 1949, casi 15 años después, se aprueba la ley que permite el sufragio amplio a la mujer. Es decir, la mujer va a poder participar en las elecciones presidenciales y en las elecciones parlamentarias. Finalmente, bueno, como dato, el pasado 8 de enero del 2020 recién cumplimos 71 años desde la promulgación de la ley 9.292, que estableció en Chile el derecho de las mujeres en elecciones parlamentarias y presidenciales. Finalmente, en el año 1999 se hace una reforma constitucional, dado que antes, en el artículo 1, que establecía las bases, el artículo 1 que establecía que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, se cambia esta base de la institucionalidad por todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, antes se homologaba el concepto hombres a hombres y a mujeres, y ahora empezamos a hablar de personas. Y aquí podemos ver cómo el lenguaje fue cambiando realidades. Y también verificar que no ha pasado tanto tiempo desde esta última reforma. Todo este análisis con respecto a la historia de la participación de la mujer en Chile nos permite entonces pasar a la siguiente diapositiva y hacer
una reflexión. A la pregunta, ¿cuáles son las tareas pendientes en cuanto a la participación ciudadana? Bueno, esta es una opinión personal. A mi juicio, la participación ciudadana ha sido vasta y amplia. Es gracias a la participación ciudadana que hoy en día nos estamos cuestionando lo que a lo mejor muchos de nosotros antes dábamos por sentado. Entonces, más que una tarea, que la tarea pendiente claramente es seguir como estamos y seguir participando activamente, pero más que tarea pendiente me gustaría hablar de invitación, y una invitación con enfoque de género. La primera parte es una invitación a reflexionar cuánto nos ha costado a las mujeres llegar a participar, a saber que ahora somos sujetos políticos totalmente distintos a lo que éramos antes. Ahora tenemos derecho a voz y tenemos derecho a voto. Entonces, reflexionar sobre ese aspecto efectivamente permite ejercer nuestro derecho con la importancia y el respeto que se merece. Por ejemplo, ¿nos satisface a nosotras ahora que la Constitución hable de personas o preferimos, por ejemplo, que hable de hombres y mujeres? Queremos un lenguaje más o menos inclusivo. ¿Qué opinamos con respecto a la paridad? Porque la paridad también nos afecta a nosotras. Podemos estar en desacuerdo, pero estudiemos y profundicemos en estos temas que efectivamente que hemos luchado por adquirirlos. Este derecho a participación no nos lo dieron. Nosotros peleamos por tenerlo. Entonces, estos son aspectos importantes de reflexión. Y la otra invitación es a la responsabilidad. Es a ejercer este derecho a participación con la máxima conciencia e información posible. Ya el hecho de que estemos todos ahora participando de esta charla y que vayamos a discutir de estos temas significa que tomamos este derecho a participar con responsabilidad por todas aquellas mujeres que no pudieron participar cuando quisieron hacerlo, como vimos en la historia recientemente pasada. Así que eso, ahora vamos a pasar al segundo pilar de esta charla, que se refiere a la Constitución. Vamos a hablar de qué es una Constitución y cuáles son los aspectos fundamentales de la misma. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, en general, cuando nosotros preguntamos qué es la Constitución, la respuesta siempre va a ser, es la ley de leyes y es la ley más importante de un país. Y el objetivo de esta charla es llegar a entender aspectos prácticos de por qué efectivamente es así. La Constitución es un pacto social porque viene a definir qué es lo que somos nosotros como comunidad política. Va a establecer qué es lo que nosotros entendemos como las bases de nuestra convivencia. Es decir, definimos cómo queremos que sea el Estado, quién va a tener el poder, cómo va a ejercer el poder sus facultades, cuáles van a ser sus limitantes, cuáles son las bases de la institucionalidad, cuáles son los derechos fundamentales que tenemos nosotros por el simple hecho de ser personas. En este sentido, la Constitución entonces debería ser el espejo o el reflejo de lo que nosotros somos como sociedad, porque nos define como comunidad. Y para entender por qué efectivamente la Constitución es la norma más importante de un país, ahora en la siguiente diapositiva vamos a analizar la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen lo que hace es ordenar todos y cada uno de los cuerpos normativos de un país según su relevancia o su importancia. Entonces, añade en primer lugar a la Constitución, en segundo lugar, por ejemplo, a las leyes, ya sean orgánicas, de quórum calificado o interpretativas, en tercer lugar, a la ley simple, al decreto con fuerza de ley, y ahí vamos bajando en el escalafón de mayor a menor importancia. Y esto es para ejemplificar el principio de supremacía constitucional. Este principio determina que todas y cada una de las normas o leyes de nuestro país deben estar siempre en consagración con las disposiciones de la Constitución. Es decir, toda la normativa que nos rige a nosotros como individuos y como colectividad tiene que estar en armonía con nuestra Constitución. Entonces, efectivamente, podemos ver el grado de importancia que detenta este cuerpo normativo. Por un lado, y por otro lado, también entender cómo influye la Constitución en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando yo voy transitando en la vía pública, la ley de tránsito se rige por la Constitución. Cuando yo adquiero un bien o servicio, esa ley que regula la adquisición de ese bien o ese servicio tiene que estar en pos de las normas constitucionales.
o cuando yo pago un impuesto, cuando ejerzo mi derecho a voto, etc. Está presente en cada una de las decisiones que nosotros tomamos colectivamente y como individuos. Y por otro lado, va a asegurar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un principio de gobernanza que indica que todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas están sometidas a la ley por igual, las cuales además deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Entonces, acá vemos cómo al estar todas las normas que regulan los aspectos fundamentales de un país sometidas a la Constitución, nos permite asegurar el Estado de Derecho o este principio de gobernanza. Como podemos ver en la pirámide de Kelsen, la Constitución se homologa en primer lugar con los tratados internacionales que versan sobre los derechos humanos. Entonces también aseguramos este Estado de Derecho. Ahora, para poder entender cuáles son los contenidos de una Constitución, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos va a hablar de las distintas partes de la Constitución. La Constitución se divide en 15 capítulos, pero tiene dos aristas o ámbitos principales. El primero es el dogmático, ¿ya? Que son los primeros 3 capítulos, se refieren a las bases de la institucionalidad, a la nacionalidad y ciudadanía, y a los derechos y deberes constitucionales. Luego, se refiere a la parte orgánica, ¿cierto? Donde vamos a determinar cuáles son los poderes del Estado y cuáles son los principales órganos constitutivos del Estado, cuáles son su organización básica, cuáles son sus potestades, cuáles son sus competencias, cuáles son los procedimientos por los cuales estos se van a seguir. Por ejemplo, los principales órganos tienen un capítulo que se refiere expresamente a ellos, el Ministerio, el Banco Central, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional, el de Justicia Electoral, etc. Y ahora, esta invitación a poder ver cuáles son los contenidos de la Constitución es también para verificar con qué partes nos podemos sentir más o menos identificados o identificadas, o qué partes nos gustaría, por ejemplo, modificar. Por ejemplo, en las bases de la institucionalidad, que es el conjunto de principios que sirve de soporte o cimientos a nuestra sociedad, es decir, esta es la base con la cual nosotros nos definimos socialmente, tenemos ciertos principios que eventualmente, a partir de la eventual reforma, podrían ser modificados. Por ejemplo, el Estado de Chile es de carácter unitario. Como habíamos dicho antes, esto significa que todo el territorio de Chile se rige por las mismas normas y por la misma legislación. Podríamos a través de una eventual reforma hacer un Estado federal, como Estados Unidos, como Argentina, y que cada región tenga su propia normativa. Efectivamente, podríamos llegar a discutir sobre este tema. Las bases institucionales también establecen que Chile es una república democrática, que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Probablemente todos acá nos sentimos identificados con estos preceptos, pero podríamos también mantenerlos frente a una eventual reforma constitucional. Es decir, esta reforma no implica que efectivamente es una hoja en blanco, podría eventualmente llegar a modificar todas aquellas partes con las que no estemos de acuerdo, pero no necesariamente implica que no mantengamos aquellas partes con las cuales sí nos sentimos identificados. Y entonces es una invitación a reflexionar sobre estos temas y sobre este contenido. Ahora, a continuación, vamos a ver los principales aspectos en relación a la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Como bien dijimos, la parte orgánica es la que organiza el Estado y la forma de gobierno, establece la forma en que se organizan los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por otra parte, la parte dogmática se preocupa de regular los derechos fundamentales de las personas y en lo que implica que todos los órganos, autoridades del Estado van a tener que respetarlos. Ni siquiera una ley aprobada por mayoría va a poder vulnerarlos. Ahora vamos a pasar a analizar cuáles son los principales poderes del Estado. En las sociedades democráticas podemos encontrar en general el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo en simple son el presidente y sus ministros. Se va a encargar del gobierno y de la administración del Estado. Garantiza la aplicación de las leyes dictadas por el legislativo y diseña y aplica políticas públicas. Entonces, ahora también tenemos la oportunidad para participar activamente de poder entender cuáles son las funciones, por ejemplo, del presidente en Chile. ¿Consideramos que tiene mucho poder o que tiene poco?
Nos gustaría tener un presidente más o menos autoritario, que dependa más del el poder legislativo, o nos gustaría que dependiera menos. Estos son los principales aspectos que nos vamos a entrar a cuestionar si es que eventualmente realizamos la reforma constitucional. Luego tenemos el poder legislativo, ¿cierto? Que son el Congreso, los diputados y los senadores. Se va a encargar de la elaboración, reforma y derogación de leyes, ¿ya? Y actualmente en Chile el presidente también es un órgano colegislador, o actúa como órgano colegislador. Finalmente tenemos el Poder Judicial, que es el encargado de administrar la justicia, conociendo y fallando los casos que son puestos a su revisión, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo a la ley. Es decir, van a conocer de los conflictos jurídicos que nosotros pongamos a su disposición y los van a resolver dictando una sentencia. Ahora también podríamos analizar, ¿nos gusta cómo funciona el Poder Judicial en Chile? ¿Estamos conformes con ciertos aspectos? ¿Podemos eventualmente llegar a modificarlos? Y si nos sentimos conformes está perfecto, si lo queremos modificar también. La invitación es a entrar a profundizar o estudiar cómo funcionan estos poderes. Ahora vamos a pasar a la parte dogmática, que está en la siguiente diapositiva, y que dice relación con los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos nosotros, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a no estar sometido a ninguna forma de esclavitud o tortura, de opinión o de expresión. Lo importante es entender que estos derechos tienen que ver con la dignidad de todo ser humano, es decir, de los aspectos intrínsecos de todas las personas. Yo tengo estos derechos por el simplemente hecho de ser persona y nadie los puede vulnerar, ¿ya? Cuando estos derechos humanos, como a continuación vamos a ver, están protegidos en tratados constitucionales y son añadidos a la Constitución, adquieren el carácter de fundamental, lo que significa que ninguna persona jurídica o natural, es decir, una persona común y corriente o una empresa, una institución pública o privada, va a poder vulnerar estos derechos y que siempre va a tener que respetarlos. Los principales tratados sobre derechos humanos son el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Políticos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como bien dijimos, existía este imperativo de respetar estos derechos. Y este imperativo también está consagrado en la Constitución. El artículo 5 se refiere al ejercicio de la soberanía y reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizarlos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y habíamos hablado de que la Constitución también establecía límites al poder, ¿ya? Y acá claramente podemos ver un límite, porque el poder no va a poder vulnerar nuestros derechos fundamentales. Entonces, estos, a la vez, derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, también actúan como una obligación para el Estado de siempre respetarlos y como garantía para nosotros. Los derechos fundamentales pueden ser de carácter individual o de carácter colectivo. De carácter individual, como por ejemplo el derecho a la vida. Y de carácter colectivo, que a continuación vamos a ver en la siguiente diapositiva, como por ejemplo el derecho a la educación o el derecho a la protección de la salud. Son estos derechos los que también nos permiten, por ejemplo, verificar cómo la Constitución está presente en nuestra vida diaria. Entre las disposiciones del derecho a la educación se establece que los padres tienen el derecho preferente y el deber, no solo derecho, de educar a sus hijos, ¿ya? Ahí podríamos cuestionarnos, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con que los padres tengan este derecho que a la vez es deber? O el derecho a la protección a la salud, el cual establece: el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acomodarse, sea este estatal o privado. Entonces, al final, por ejemplo, la protección de la salud admite que mercados privados entren a competir o en mercados que son de relevancia pública, como es la salud de las personas.
¿Estamos o no de acuerdo con eso? ¿Nos sentimos cómodos? Sigue la invitación a investigar y a profundizar respecto al alcance de estos derechos. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, podemos encontrar otro tipo de derechos colectivos, como el derecho a la sindicalización o el derecho a la seguridad social. El derecho a la sindicalización establece, entre otras consideraciones, que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Entendemos que el derecho a huelga también es un derecho que detentan todas las personas, pero existe esta prohibición. ¿Estamos o no de acuerdo con ella? Y finalmente, dado que ha quedado, a mi juicio, ejemplificado estos derechos de carácter colectivo, estos alcances, los cuales admiten discusión y que todas las posturas son válidas, los voy a dejar con Florencia Fuentealba, que se va a pronunciar con respecto a la inclusión de la mujer dentro de esta Constitución, o de la nueva Constitución. Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Florencia, y para ir cerrando este segundo capítulo sobre qué es la Constitución y los contenidos que tiene esta, y también siguiendo la reflexión que hace Antonia de replantearnos qué es lo que dice nuestra Constitución hoy en día y qué es lo que podría llegar a decir en caso de que se inicie un proceso constituyente, creo que es súper relevante que nos cuestionemos cuál es el rol de la mujer en el contenido de una posible nueva Constitución y cuál es el rol de las mujeres en general en el proceso, ya que estamos hoy en esta charla con Fundación Prodemu, que se encarga de trabajar con mujeres y del empoderamiento femenino. Así que les doy las gracias por la invitación y les cuento un poco de qué se trata este posible contenido de nueva Constitución y mujeres. En primer lugar, me gustaría mencionarles dos tratados internacionales que se encuentran suscritos y ratificados por Chile en materia de género, en materia de mujer, que son en primer lugar la Convención Interamericana para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, que es una convención que últimamente ha sido especialmente relevante en el aumento de los casos de violencia de género que hemos visto tanto en Chile como en el mundo. Ya sea a través de abusos sexuales o femicidios, que ha, obviamente, como hemos visto, generado un montón de manifestaciones y movimientos a lo largo del mundo en los que nuestro país no se queda detrás. Y también tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW, que también este año Chile se incluye en el Comité CEDAW y creando una instancia de reclamación para las mujeres en temas de discriminación, y que también me parece relevante mencionar porque es uno de los tratados a los que también se alude cuando hablamos de temas de discriminación de género que son sumamente relevantes no solo en Chile, sino que en el mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver ejemplos de cosas que se podrían cambiar en la nueva Constitución que tenga que ver con mujeres, y en este sentido retomo un poco lo que decía Antonia. Podría ser que se cambie el uso del lenguaje, por ejemplo, en la Constitución, ya no solo que sea persona, sino que se quite esta palabra neutra, por así decir, y se use hombres y mujeres, chilenos y chilenas, o expresiones análogas que en el fondo busquen incluir a la mujer en la Constitución, hacerla parte expresamente del contenido que tiene nuestra Constitución política como sujeto de derecho y sujeto sujeto político, en definitiva. Y esto por lo mismo que les decía Antonia, y me gusta a mí reforzarlo harto porque es una frase que me gusta muchísimo, que es que el lenguaje crea realidades, y sin duda al usar la voz, por ejemplo, mujeres, o la voz chilena, sí se podría hacer parte o llamar a las mujeres a que se sientan más parte de la vida política y de la vida constitucional que tiene nuestro país. Además, se podrían incluir derechos expresamente reconocidos para mujeres, y acá, por ejemplo, tomo dos ejemplos que vienen de las convenciones internacionales que les mencioné. Uno, por ejemplo, podría ser el derecho constitucional a vivir una vida libre de violencia, que viene de la Convención Belém do Pará, y que en esa convención lo que busca es, en el fondo, asegurar que las mujeres puedan vivir una vida tranquila, tanto en su vida social, política, profesional, libre de cualquier forma de violencia. O también, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, que viene de la Convención CEDAW, que en el fondo busca fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres mediante la adopción de obligaciones concretas por parte del Estado. Asimismo, se podría también cuestionar cuál es el rol del Estado en materia de género y consagrarlo constitucionalmente, fortaleciendo los deberes del Estado hacia las mujeres y otros grupos minoritarios. Y acá me interesa tomar un poco la experiencia comparada de qué dicen otras constituciones de otros países del mundo en estas materias. Por ejemplo, me gustaría tomar un ejemplo de un país casi vecino, hasta un poco más lejos, pero es un país de nuestro continente, que es Ecuador. Y en Ecuador, por ejemplo, se consagra la paridad en los organismos públicos que tienen cargos designados. O sea, por ejemplo, podría plantearse que en el futuro, en una nueva constitución, plantearse que el presidente, al designar a sus ministros o a cualquier otro órgano o cargo designado, se tenga que cumplir con una regla de paridad.
En Finlandia, por ejemplo, se recoge expresamente el deber del Estado de promover la igualdad entre los sexos, es decir, entre hombres y mujeres, tanto en la vida social como en la vida profesional, y ahí también se establece, por ejemplo, un derecho a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, expresamente reconocido, que en el fondo no permitiría, por ejemplo, que se generen brechas de género. Y en Asia también encontramos ejemplos interesantes. Me gustaría tomar uno que a la Antonia le gusta mucho y que lo hemos conversado, que es un ejemplo de la India, en la que, por ejemplo, se consagra la prohibición expresa de realizar prácticas que atenten contra la dignidad de la mujer. Entonces acá vamos viendo cómo, a pesar de existir distintos continentes, distintas culturas, hay países que ya han ido recogiendo en su técnica constitucional reconocimientos expresos hacia los derechos de las mujeres de distintas maneras, ya sea reconociendo expresamente la igualdad entre hombres y mujeres, no solo limitándola a la igualdad entre todos los ciudadanos o ciudadanas, y también tomando, fortaleciendo los deberes del Estado o incluyendo nuevos deberes y deberes que están asociados a la promoción de la igualdad en materia de género y que busca también empoderar a las mujeres o hacerlas más partícipes, reconociendo que, como les comentaba Antonia en la historia, han sido relegadas de repente a un segundo plano y tratan de dar vuelta a esto a través de incluirlo en la Constitución. Ahora las dejo con unas palabras de la directora de la Fundación, que también quiere unirse a nuestra reflexión en torno a Constitución y nuevas mujeres, y luego los vuelvo a retomar para explicarles un poco cómo se viene el proceso constituyente. Bueno, este es un tema que nosotros, las instituciones o las mujeres que trabajamos con mujeres, nos apasiona. Yo diría que, bueno, Chile ha tenido 10 constituciones en su historia, en sus un poquito más de 200 años. Las primeras 7 constituciones se dieron entre el año 1811 y 1828. O sea, en esos poquitos años hubo 7 constituciones. O sea, se juntaron varias veces para discutir el país que querían. Después del año 28 han habido 3 constituciones, lo que es muy poco. El año 33, el año 1925, y finalmente el año 1980. Las constituciones son bastante parecidas, ¿no? Las nuestras, la Constitución del 80, bien parecida a la Constitución del 25, y son parecidas entre todas las constituciones latinoamericanas, se parecen mucho. Pero es acá donde nosotros podemos hacer la diferencia. Es acá, en todo lo que significa una constitución con una mirada de género, una constitución con una perspectiva de género, impulsando políticas públicas con perspectiva de género, es donde nosotras y nosotros, los votantes, podemos hacer la diferencia. Por eso este capítulo es tan importante. Esta constitución, la constitución del 80, ha tenido más de 200 modificaciones. 200 modificaciones. Es decir, se ha ido adecuando a los tiempos. Quizás tiene un origen que no es democrático, porque fue hecho durante el gobierno militar, el régimen militar, la dictadura, o como lo quieran llamar todos nuestros, los que nos escuchan. Pero ha tenido 200 modificaciones, es decir, es una constitución que está muy actual, pero en esto, en los temas de mujeres, en el lenguaje inclusivo, en hablar de hombres y mujeres, en generar un deber del Estado para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es acá donde realmente los chilenos y las chilenas tenemos la oportunidad de marcar una historia, la historia chilena del proceso constituyente, es en el tema de las mujeres. El presidente Piñera en el año 2018, el 29 de mayo, cuando se lanza la Agenda Mujer, en ese mes, propone una modificación constitucional que es histórica también, que es primera vez que un presidente, como dijo bien la Antonia antes, los presidentes también tienen facultades de ley, para modificar ley o para establecer leyes. Entonces propone una modificación histórica que es garantizar el deber del Estado para promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres
para eliminar todo tipo de violencia, abuso y discriminación arbitraria. Ningún presidente antes en Chile había tomado una determinación tan fuerte respecto de instalar en una constitución política, la constitución más, en la ley más importante de nuestro país, como un deber del Estado de promover la igualdad de género. Ese era un enorme avance de este gobierno y de este presidente hombre, que promueve instalar una norma de esta naturaleza. Por eso creo que es tan importante el día que las mujeres, esta norma tiene vigencia en el Congreso, obviamente no ha sido aprobada, está en discusión en el Congreso este proyecto de ley, y bueno, como estamos en camino a una posible modificación de la Constitución, aparte de ser un hecho histórico y de que todos, esta vez, todas y todos, vamos a discutir el país que queremos en democracia, hay muchas cosas únicas acá. Esta vez la Constitución se hace en un órgano grande de 100 y tantas personas. Antes las constituciones se habían hecho entre 5, 6, 10 personas. Eso ya es una diferencia. Es una constitución que puede hacerse en democracia, con la participación ciudadana tan masiva. Y es una constitución que tiene una marcada presencia de mujeres, que eso sí que es histórico, porque la Asamblea Constituyente en general, si es que se da la Asamblea Constituyente, no están compuestas con paridad entre 50%, 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, por eso reitero, es acá, en este contenido, porque hemos revisado los contenidos de la Constitución antes con la Antonia, pero es acá donde nosotras y nosotros como país, como chilenos y chilenas, podemos marcar la diferencia, no solamente para nuestro país, sino como un ejemplo para el mundo, en que una Constitución establezca derechos y deberes, garantizar los derechos y deberes de igualdad entre hombres y mujeres y poder reclamarlos. Entonces, ese es el gran desafío. Esa es mi intervención. Muchas gracias, directora. Ciertamente son antecedentes que las mujeres necesitamos conocer. Es información que por muchos años nos ha faltado, información que queremos conocer, que queremos discutir. Ahora, Florencia, volvemos a tu presentación. Adelante. Sí, muchas gracias, directora, por las palabras. Y ahora paso a explicarles cómo es el proceso constituyente que se viene. Ya estamos a casi, a 11 días ya del plebiscito, así que vamos a ir repasando un poco qué es lo que se viene y qué es lo que está en juego para que podamos también entender bien qué es lo que se viene. Bueno, lo primero es que hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero ¿cómo surgen los cambios constitucionales? ¿O cómo es que se cambia una constitución por completo? Y acá es curioso porque nuestra constitución no establecía un proceso de reforma completo. De hecho, el capítulo que se introduce para establecer este proceso de reforma constitucional es un capítulo nuevo que se incluye después del acuerdo por la paz y la nueva constitución al que se llega el 15 de noviembre de 2019. Que obviamente, irónicamente, trajo consigo una reforma constitucional para incluir cómo vamos a hacer una nueva constitución en este proceso que se va a vivir, que se comienza a vivir en 2 semanas más. Entonces, el proceso por el cual se cambia la Constitución se llama proceso constituyente, y en el fondo acá también hay que entender un poco de dónde viene este poder constituyente o el poder para hacer una nueva Constitución. Y en la teoría del derecho lo que nosotros decimos es que ese poder reside en los ciudadanos, reside en la nación. ¿Por qué? Porque como les explicaba la Antonia, la Constitución es un pacto social, es decir, es el pacto por el cual toda la sociedad decide regirse y establece como las normas básicas de convivencia, cómo se va a distribuir el poder, todo lo que Antonia les explicó. Entonces, la idea es que exista participación de todos. En el fondo, todos tenemos este poder. Pero ¿cómo se ha hecho esto a lo largo de la historia? Entonces, se los voy a explicar en la diapositiva que viene. En la historia constitucional, no, en la siguiente. Ya, acá sí. No existe una forma única de crear o de cambiar una constitución. Entonces, acá es importante tener cuáles son las experiencias que hemos visto tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Entonces, una forma, por ejemplo, es creando un comité de expertos, una comisión de expertos, donde se nombra a un grupo pequeño de personas
que por su expertise acuerdan el contenido de la nueva Constitución. Y esto, por ejemplo, es el mecanismo que se escogió para hacer la Constitución de 1980, a través de la Comisión Ortúzar, como fue conocida, en la que habían 13 miembros, si no me equivoco, de los cuales 2 o 3 fueron mujeres, así que ese también es un dato importante que lo vamos a retomar cuando hablemos de la paridad más adelante. Otro mecanismo que se ha utilizado a lo largo del mundo es el Congreso Constituyente, que en el fondo consiste en que el Congreso que ya existe, de cierta manera lo reciclamos o lo aprovechamos para que sean ellos también quienes decidan cuál va a ser el contenido de la nueva Constitución. Y siguiente diapositiva. Tenemos ahora en Chile se crea este nuevo mecanismo que es la Convención Mixta Constitucional, que en el fondo es que la Constitución se redacta por un grupo mixto consistente en que una parte la forman ciudadanos comunes y corrientes, por así decir, y otras por congresistas, es decir, miembros que pueden ser de la Cámara de Diputados o del Senado. Y también tenemos la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, que en el fondo es un grupo elegido enteramente por la ciudadanía, donde hay un 100% de miembros electos que se escogen con el propósito específico de redactar la nueva Constitución. Y acá yo he visto que existen hartas dudas en general, porque mucha gente dice, bueno, pero Convención Constitucional, yo quería Asamblea Constituyente. Y acá igual es importante aclarar este punto, porque en realidad la Convención Constitucional es una Asamblea Constituyente. ¿Y qué es lo que la diferencia de un concepto más puro de Asamblea Constituyente? Solo para que tengan el contexto, el concepto de Asamblea Constituyente más fuerte, entre comillas, surge en el proceso constituyente que vive Venezuela, en el que se señala que la Asamblea Constituyente está por sobre las leyes, o en el fondo que le otorga facultades especiales a esta Asamblea, y por eso agarra ese nombre, pero en realidad, en la teoría, considerando que es un órgano electo 100% por la ciudadanía, Convención Constitucional y Asamblea Constituyente serían lo mismo, o serían prácticamente sinónimos. Entonces, avancemos por favor con la siguiente diapositiva. Acá les tengo el mapa general, donde les explico qué es el proceso, cómo se viene el proceso. Entonces, como les digo, este proceso nace en noviembre de 2019, en el que se llega al acuerdo por la paz y la nueva Constitución a mediados de noviembre, el 15 de noviembre, donde actores de todos los sectores políticos acuerdan que para encontrar una salida a la crisis que estábamos viviendo como país a raíz de las manifestaciones de octubre de 2019, se va a iniciar un proceso constituyente. Y se genera este pacto en el que el compromiso es iniciar un proceso constituyente. Como ustedes bien tal vez saben, este proceso estaba originalmente planeado para abril, pero el coronavirus nos aplazó esto, entonces ahora tenemos el plebiscito de entrada el 25 de octubre de 2020. ¿Qué es este plebiscito de entrada? Porque acá siempre hay gente que empieza a decir como, pero ¿cuántas votaciones hay? ¿O cómo se va a hacer? ¿O qué es lo que se está haciendo? Entonces, lo primero es aclarar que en este plebiscito de entrada se hacen 2 preguntas. La primera es, ¿quieren o no una nueva Constitución? Es decir, y ahí están las opciones apruebo y rechazo. Y la segunda es, ¿qué mecanismo debiera redactar la nueva Constitución? Y acá es donde entra lo que recién estábamos conversando. Si queremos que sea una convención constitucional, donde el 100% va a ser elegido por la ciudadanía, o si queremos una convención mixta, donde el 50% van a ser miembros del Congreso y el 50% van a ser ciudadanos. Acá, obviamente, dependiendo si gana la opción apruebo o rechazo, vemos si se desencadenan o no las etapas que vienen. Si es que se rechaza, se mantiene la Constitución tal y como está. En cambio, si se aprueba, pasamos a la siguiente diapositiva para ver qué es lo que pasa. En abril, si es que se aprueba, en abril de 2021 vamos a tener que elegir quiénes son estos miembros que vamos a elegir en su 100%, que van o sea, 100% en caso de convención constitucional o 50% en caso de convención mixta, que van a redactar esta nueva constitución. Y esta convención va a tener como único propósito la redacción de una nueva constitución, y va a tener una duración inicial de 9 meses, prorrogables por otros 3, es decir, va a tener máximo un plazo de 1 año para poder definir cuál va a ser el contenido de esta nueva Constitución. Y lo que mucha gente de repente se asusta o se cuestiona es, bueno, pero ¿qué pasa si esa convención empieza a redactar una Constitución con la que yo no estoy de acuerdo, que no me parece, o que encuentro que se pasa para la punta, o que creo que no es tan buena como la que tenemos? Tenemos una segunda instancia que es el plebiscito ratificatorio, en el que aquí sí existe voto obligatorio. Ahí me faltó explicar que en el plebiscito es voto voluntario, pero de todas maneras yo les hago nuevamente el llamado a que vayan a votar, a que participen, a que se involucren. Pero en el plebiscito ratificatorio todos vamos a estar obligados a votar, y ahí vamos a ver si estamos o no de acuerdo con el texto que propone la convención. Si estamos de acuerdo, votamos nuevamente apruebo, y ahí en el fondo
esa sería nuestra nueva constitución, la constitución de 2021-2022, no sé cómo se irá a llamar, y en caso de que se rechace, se mantiene la constitución actual, o eso es lo que al menos hasta el momento se encuentra regulado. Avancemos para ir viendo acá, ir desmenuzando un poco qué es lo que hay. Bueno, como les explicaba, el plebiscito de entrada es este 25 de octubre, y acá en el fondo es, queremos o no una nueva constitución, y cuál va a ser el órgano que la va a redactar. Y acá hay que también ir haciendo un par de diferencias, entonces lo vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes. El plebiscito ratificatorio es la consulta que se hace al final del proceso para ver si nos gusta o no nos gusta la nueva constitución en caso de que gane el apruebo, que va a ser propuesta por la nueva constitución. Avancemos para ver un poco... Ya. Entonces acá, como les decía, acá hay dos mecanismos, la convención mixta y la convención constitucional, y ahora vamos a pasar a ver las diferencias entre una y otra para que la entendamos bien. Porque mucha gente pregunta, bueno, más allá de que una sea 50% Congreso y 50% miembros electos, ¿qué otras diferencias hay? Entonces lo primero es en el número de convencionales que van a existir en una y otra. En la convención mixta constitucional van a ser 172 convencionales, mientras que en la convención constitucional van a ser 155 convencionales. ¿Qué órgano tenemos hoy que tenga 155 miembros? Es la Cámara de Diputados. Entonces, para que tengan un poco la idea, si se elige una convención constitucional, va a ser como va a ser muy similar a la conformación de la Cámara de Diputados con 155 miembros, pero para la convención mixta se tuvo que modificar un poco este número porque había que sacar bien el cálculo del 50% de congresistas y 50% de miembros electos, que eso se hace a través de los escaños que hay por cada distrito. Bueno, como les dije, la diferencia que yo creo que todos saben es que la convención constitucional es un 100% electo por la ciudadanía, mientras que la convención mixta es un 50 y un 50. 50% de congresistas y 50% de miembros electos por votación popular. Y acá también hay una pregunta que siempre surge, que es, ya, pero esos 50% congresistas, ¿de dónde salen? ¿Quién los elige? ¿Los voy a votar también en las elecciones? ¿No los voy a votar? Y acá en el fondo va a ser el mismo Congreso en pleno, es decir, las dos cámaras juntas, quienes van a elegir quiénes son esos 50% que va a ir a esta convención. Otro tema importante es tener presente la inhabilidad. ¿Qué significa esto? Se discutió mucho si es que qué pasaba con esa gente que quería utilizar la instancia de la nueva constitución como un trampolín político, por ejemplo, que gente que se plantea como un convencional que quiere participar de la nueva constitución para después, por ejemplo, iniciar una carrera como senador o iniciar una carrera tal vez presidencial. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se regula la inhabilidad, pero se regula de maneras distintas dependiendo si es la convención mixta o si es la convención constitucional. En el caso de la convención constitucional, va a haber una inhabilidad en el que no se van a poder presentar a ningún cargo después de un año de terminar el mandato. Y en el fondo, ¿cuál es la lógica detrás de esto? La lógica es que, por ejemplo, yo no pueda prometer cosas en la convención para después salir electo alcalde y decir, oye, pero si yo en la convención hice todo esto para que después ustedes me elijan como alcalde o me elijan en otro cargo. En la convención mixta no se acordó inhabilidad, entonces sí van a poder presentarse como candidatos cuando terminen el mandato. Entonces ahí en el fondo no queda tan regulado qué va a pasar después con esos candidatos. Luego hay una dieta diferenciada en el caso de la convención mixta. Las personas que provengan del Congreso van a mantener el sueldo que ellos tienen como congresistas, ya sea que sea de senador o de diputado, mientras que los convencionales que son electos por la ciudadanía van a recibir una dieta que es de aproximadamente 2,5 millones, mientras que en la convención constitucional todos van a ganar lo mismo, es decir, todos van a tener esta dieta de 2,5 millones aproximadamente. Y acá también he visto muchos comentarios de repente de gente que dice, oye, pero ¿por qué se les tiene que pagar? ¿Por qué tienen que tener un sueldo? Y acá es súper importante también tomar en cuenta que los convencionales van a tener dedicación exclusiva para redactar esta nueva constitución. Y en el fondo, si no estableciéramos un salario, ¿qué estaríamos haciendo? Diciendo que solo las personas que pueden vivir un año sin sueldo, trabajando 100%, pueden redactar nueva constitución. Y eso obviamente generaría una segregación de que solamente la gente, volveríamos un poco como al voto censitario que le explicaba la Antonia al principio, que solo la gente que tiene mucho poder adquisitivo podría presentarse. Entonces, dado que este es un trabajo que va a ser por un año, que va a tener dedicación exclusiva, es importante establecer una dieta para que así cualquier persona pueda, en teoría, postularse a la convención constituyente, ya sea mixta o constitucional. Luego, y acá hay una diferencia que también para mí es bastante relevante, que tiene que ver con la paridad. En la convención constitucional, que es la 100% electa, la paridad se va a aplicar sobre el 100%.
Es decir, esa va a ser el mecanismo por el cual se va a asegurar una paridad en la que efectivamente el 100%, o sea, en el 100% de los miembros va a haber 50 y 50. Mientras que en la Convención Mixta Constitucional, la porción electa por el Congreso, es decir, este 50% que va a venir de la Cámara de Diputados y del Senado, no debe necesariamente respetar la paridad y sí se va a aplicar sobre el 100%, sobre el 50% que queda de los electos. Así que también ojo con esa diferencia. Avancemos con las diapositivas para poder ir viendo qué más hay. Bueno, y acá llegamos a otro tema importante, que es la paridad en el órgano constituyente. Y este es un tema que fue bastante discutido, no sé si lo recuerdan. Fue un tema que durante los meses de enero, febrero y marzo tuvo mucho que hablar, sobre todo en la prensa, y acá antes de empezar a explicarles un poco el mecanismo, me gustaría un poco también referirme a cuál es el argumento o por qué se piensa en la paridad como un mecanismo y cuál es la importancia, creo yo, que tiene en este proceso constituyente. Lo primero es que, retomando un poco lo que decía la Antonia al principio, tenemos que existe un derecho humano que es a participar en las decisiones que tomen los gobiernos. Y en este sentido es importante que tanto hombres como mujeres tengan un acceso igualitario a poder participar de las decisiones que toman nuestros gobiernos y nuestras autoridades. Ya eso como un primer argumento, tenemos que ya la Declaración de Derechos Humanos podemos sacar un poco que la paridad vendría estando respaldada por este derecho humano. Además, la paridad es un mecanismo que busca forzar cambios culturales, es decir, que busca, a través de este mecanismo instaurado, generar un cambio que permita que a largo plazo ya no sea necesario que la paridad esté establecida, sino que haya igual acceso a la participación política tanto de hombres como mujeres, sin necesidad de tener mecanismos especiales establecidos al efecto. Y acá hay mucha gente que de repente dice, bueno, pero esto no es regalarle a las mujeres un 50%, no es como que lleguen personas que no son capacitadas, no, sino que lo que busca es también establecer una medida de compensación social, que así también se ha conocido, en la que se asegura que las mujeres puedan tener un acceso igualitario a la participación política y a la toma de decisiones, porque históricamente ha sido un grupo que ha tenido una desventaja en la participación política. Como lo vimos con la Antonia, el voto femenino lleva recién 70 años, que no es mucho en comparación con la participación de los hombres que ha sido a lo largo de toda nuestra historia como república, y que busca en el fondo también recoger, y este también es un tema que me gusta mucho, tomando también que la Constitución es un pacto social, que es un pacto que debe ser representativo, la paridad que otra cosa nos permite es tener un equilibrio en las visiones y experiencias de la ciudadanía entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en el fondo es innegable que hay temas que son prioritarios para los hombres que no lo son para las mujeres y temas que son prioritarios para las mujeres que no lo son para los hombres. Y es importante que exista este equilibrio, sobre todo en la construcción de una nueva constitución. Es decir, que ambas visiones estén igualmente representadas. Además, les doy un par de datos freak para que también los tengan en mente. En Chile el 51% de la población son mujeres, así que hoy en día somos mayoría. Y además también para que tengan en cuenta, bueno, el mecanismo que se va a utilizar en la elección de la convención es el mismo que se utiliza para la Cámara de Diputados. Y si nosotros hoy visualizamos cómo está la Cámara de Diputados, que es la primera Cámara que fue electa con este sistema, que es el sistema de D'Hondt, tenemos que de 155, solo 35 miembros electos fueron mujeres, es decir, el 22,6% fueron mujeres. Esto sin ninguna medida de corrección social como sería la paridad. En el fondo, si hoy dejamos las cosas como están, tendríamos que, probablemente, o tomando un poco la experiencia del último Congreso, solo el 22% serían mujeres. Y hay que destacar que esta es la elección en la que mayor cantidad de mujeres han logrado llegar al Congreso. Así que para que vean que nuestro récord histórico son 35 de 155, lo cual sigue siendo súper bajo y va a ser interesante que en este caso podamos tener en el fondo 50 y 50. Entonces, ¿cómo funciona la paridad y cómo se arma? Para que la vayamos entendiendo y acá les voy a ir explicando con estos monitos. En primer lugar, la paridad va a estar en la inscripción de las listas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el sistema que tenemos electoral para elegir la convención, se utiliza un sistema de listas en las que se incluyen candidatos según el número de escaños que se vaya a elegir por distrito. ¿Ya? Es un poco enredado entenderlo, pero en el fondo hay distritos que por su densidad poblacional van a elegir, por ejemplo, 4 miembros y otros que van a elegir, por ejemplo, 6 u 8.
Entonces, ¿qué hacen? Los pactos electorales establecen listas donde se ponen 4 candidatos, 6 u 8, y lo que se hace es que se va a obligar a que las listas tengan un 50% de hombres y un 50% de mujeres, es decir, que haya 50% de candidatos hombres y 50% de candidatos mujeres. Si es que estamos ante un distrito impar, por ejemplo, los distritos que eligen 3, 5 o 7, ningún sexo podrá superar al otro en más de uno. Es decir, si son 7, tendrá que ser 3 hombres y 4 mujeres, o 4 mujeres y 3 hombres. Además, se establece lo que se llama como el mecanismo cebra, que es que las listas tendrán que ir publicitadas un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y esto también es para visibilizar las candidaturas de las mujeres, porque algo que también puede suceder es que yo diga ya, pongamos 50 y 50, pero pongo a 4 hombres primero y a las 4 mujeres últimas, cosa de que tal vez tengan menos visibilidad. Acá, en el fondo, el método cebra lo que busca es también potenciar la visibilidad de las candidatas mujeres para que la ciudadanía pueda conocerlas en igualdad de condiciones que a las candidaturas de hombres. Y las listas siempre van a ser encabezadas por una mujer y luego se van alternando hombre-mujer hacia abajo para tener, lo que yo les decía, esta mayor visibilidad. Luego, la definición de los ganadores es como les decía, con el mismo sistema con el que se elige la Cámara de Diputados, y se van repartiendo los escaños. Como les decía, en los escaños que hayan, o sea, en los distritos que hayan escaños pares va a ser mucho más fácil la distribución, mientras que en los que hay escaños impares va a ser o sea, en el fondo solo se va a poder superar por uno el cómputo, digamos. Avancemos a la siguiente diapositiva. Que acá los tenía, claro, que acá en los distritos impares, los escaños de 3, 5 y 7, en el fondo son 2 y 1, 3 y 2, 4 y 3. Y acá viene también la medida de corrección, porque ¿qué pasa si no se consigue paridad en la primera distribución de los votos? Porque esto en el fondo tiene que ver con un cálculo matemático que se realiza para asignar los escaños. Se va a proclamar convencional constituyente a la candidatura del sexo subrepresentado con mayor votación del mismo partido. Es decir, si en una lista hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil, en una lista de 4 miembros, son... claro, o sea, en un distrito de 4 miembros, perdón, salen con mayoría de votos 3 hombres, en vez de poder dar esos 3 hombres, lo que se va a hacer es que ese tercero va a quedar fuera y se va a dar paso a la mujer de su pacto electoral con mayor votación para que acceda a ese cargo y así se pueda cumplir la paridad. En el fondo, 2 mujeres, 2 hombres. Y en el caso de que no se pueda mantener en el mismo partido, se proclama del mismo pacto o lista. Y esta distribución, eso sí, también hay que hacer la prevención, no aplica para las candidaturas individuales fuera del pacto. Así que eso, avancemos a la siguiente diapositiva. Ya, entonces acá tenemos cuál va a ser el resultado final. Acá tenemos que el sistema se orienta a conseguir la equidad entre hombres y mujeres, pero esto no necesariamente va a ser un 50 y 50, o sea, la idea obviamente es que logremos ese 50 y 50, pero se espera que pueda haber una variación entre el 55 y 45% entre ambos sexos. Que esto se explica un poco por lo que les explicaba antes, que en el fondo hay distritos que eligen números impares, entonces ahí va a quedar, por ejemplo, uno más, por así decir, en el fondo si son 7 van a quedar 4 y 3, entonces eso va a ir generando un poco el desbalance, pero en el fondo esta va a ser el órgano público más paritario que hemos tenido en la historia de nuestro país y más, para qué decir, en la historia constituyente. O sea, como le explicaba la Antonia, nuestra historia constitucional jamás ha contemplado un proceso de participación ciudadana como este, en el fondo donde tengamos tanto espacio para decir o para opinar, para votar, para manifestarnos. Entonces también es importante que se tome esto y además sería el primero con una conformación paritaria. Avancemos hacia la diapositiva siguiente. Entonces acá yo les hago también un llamado a la participación, no solo porque este es un proceso sin precedentes, sino que porque también es el primero en el que se nos considera en todas las etapas del proceso a nosotros como ciudadanos, y en el fondo acá les hago el ayuda a memoria para que lo tengan. O sea, primero nos preguntan si queremos una nueva constitución, cómo querríamos que se escriba, si es que decidimos que queremos una nueva, ¿quiénes la van a escribir? O sea, podemos votar ahí eligiendo quiénes son las personas más afines a nuestros valores, ideales, visiones políticas, intereses, como les decía la Antonia. Y también tenemos la opción de al final también decir, ¿estamos o no de acuerdo con lo que eligieron estas personas o no estamos de acuerdo? Entonces, se nos va a tomar en cuenta a lo largo de todo el proceso.
Y antes de terminar con lo último, me gustaría también tomar dos temas que también surgen y que creo que es importante tomar, que uno es la llamada hoja en blanco, que mucho se ha comentado sobre qué es esta hoja en blanco, qué significa, se borra todo lo que teníamos antes, no podemos rescatar nada de la Constitución que tenemos, si hay algo bueno lo tenemos que borrar, y acá es importante explicar, ¿qué significa que hay una hoja en blanco? Significa que no se va a partir con ningún contenido mínimo en esta nueva Constitución, pero sí se establecen algunos límites, es decir, cosas que la Convención no va a poder cambiar por ningún motivo son los derechos humanos, es decir, no puede ir contra los derechos humanos, no puede cambiar el carácter de república de Chile, es decir, no puede decir vamos a tener una monarquía de ahora en adelante, no puede cambiar tampoco el carácter democrático de nuestra república, es decir, no pueden tampoco instaurar una dictadura o algo que vaya en contra de la democracia, y en el fondo se toman estos límites que son mínimos que no estamos dispuestos a transar. Pero fuera de eso se puede partir redactando la Constitución desde cero. ¿Y eso quiere decir que haya que borrar todo lo que tiene la Constitución actual? No, no necesariamente. En ese sentido se puede tomar lo bueno y en el fondo la idea es que lo que no nos guste lo cambiemos, o pensemos, o agreguemos, o qué sé yo. En el fondo ahí es más que nada para que la Convención tenga la libertad o no tenga presiones de tener que tener un mínimo sobre el contenido que va a tener nuestra nueva Constitución. Y por último, también está el tema del quórum de los 2/3, que también es algo que siempre surge en las preguntas y que la gente en general lo toma como algo como negativo. Y acá yo les hago la explicación de por qué surge este quórum de 2/3, que es muy criticado porque es un quórum que coincide con uno que tenemos hoy en la Constitución de 1980 y que se quiere cambiar. Pero la idea del quórum de 2/3 es precisamente lograr acuerdos. ¿Y por qué es lograr acuerdos? Porque en el fondo da lo mismo cuál sea la conformación final en caso de que tengamos una nueva constitución de la convención que redacte la constitución. La idea es que a pesar de que puedan existir extremos, a pesar de que puedan existir opiniones distintas, con este quórum de 2/3 lo que se hace es que tengan que llegar a un acuerdo, es decir, que tengan que ceder en algunas cosas para evitar que existan posturas extremas. ¿Y por qué es esto? Porque en el fondo se entiende que todo aquello que no quede consagrado en esta nueva constitución va a quedar relegado al dominio legal. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo van a haber cosas que se van a decidir por ley simple o con una mucha menos, que en el fondo que va a ser mucho más fácil de cambiar. Entonces así, todos los grupos políticos están obligados a que lo que ellos consideran prioritario que esté en esta nueva constitución tengan que incluirlo a través del acuerdo con los demás, es decir, cediendo, llegando a acuerdos, a consenso, intercambiando las visiones para que así cosas que sean importantes para ellos no queden en una ley simple que pueda cambiar el primer congreso que se instale después de esta nueva constitución o que se cambie cada vez que haya un nuevo gobierno, sino que estos como mínimos que queremos dejar sólidos en nuestro ordenamiento se lleguen conforme a acuerdo. Entonces, ojalá que eso también les quede claro y ayude también un poco a desmitificar o a entender mejor cuáles son estos aspectos de la nueva constitución. Entonces, el llamado, como les dijimos, es a participar, a hacerse parte del proceso, a tomárselo en serio. Nuestro país vivió un proceso de cambios el año pasado súper fuerte y este es uno de los mayores cambios que logré impulsar, así que háganse parte de las discusiones, infórmense, vayan a votar el 25 de octubre y después obviamente espero de todo corazón que después de esto también se hagan parte de las elecciones que se vienen tanto de convencionales en caso de que gane el apruebo como del referéndum. Así que ahora los dejo con María Gracia Toro, quien también va a decir unas palabras ahora al cierre de la presentación. Gracias Florencia, gracias Antonia. La verdad es que estamos llenas de invitaciones. Nos llaman a reflexionar, primero que todo, Antonia. Y también siento que en ese llamado, Antonia también nos llama a reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en la historia de Chile. Queremos ahora acoger esas invitaciones y también acoger las preguntas que hemos recibido durante esta exposición en nuestro Facebook y también las preguntas que nos han llegado durante la semana a través de nuestras redes sociales de Prodemo. Les comunico algunas preguntas que han llegado. Si gana el apruebo, ¿cuáles son los requisitos que van a tener que cumplir quienes tomen las decisiones políticas? ¿Hay algún requisito? ¿Saben ustedes, Florencia, Antonia, alguna edad, alguna condición que cumplir para quienes quieran postularse a ser, por ejemplo, constituyentes?
Bueno, acá tomo la palabra yo porque en el fondo tiene que ver con el procedimiento y acá lo que se estableció es que son los mismos requisitos para ser diputado con una salvedad, es decir, tienen que ser mayores de 18 años que hayan cursado su enseñanza media completa y acá además se incluye una novedad del proceso que se me quedó fuera, que es que por primera vez también se va a permitir la inclusión de candidaturas independientes en el proceso constituyente, es decir, no es necesario tampoco estar afiliado a un partido político, porque muchas personas se lo preguntan, hoy tengo que estar afiliado a un partido político, ¿cómo lo hago? ¿Cómo presento mi candidatura? Y ahora se va a permitir la conformación de candidaturas independientes que no tengan que ir en pacto electoral y además la conformación de pacto electoral independiente. Entonces, recapitulando, ¿qué se necesita? Haber cursado la enseñanza media, ser ciudadano, que significa que son personas que no hayan sido condenados a pena efectiva, que no hayan perdido su calidad de ciudadano y que hayan cumplido con su enseñanza media. Así que esos son los requisitos, entre comillas, que tienen que cumplir los candidatos. Gracias, Florencia. Ahora, otra pregunta. ¿Hay algún mínimo requerido de participación el próximo domingo 25? ¿Algún porcentaje de la población se exige de la población con derecho a voto que participe? ¿Y qué peligros tiene para Chile si es demasiado baja la participación en el próximo plebiscito? Bueno, primero decir que como esta es una etapa de voto voluntario, no hay un mínimo, es decir, acá estamos ante que en el fondo la gente ojalá se tome, como les decía, lo importante es que todos podamos participar. Y el riesgo que eso corre es precisamente un poco con lo que les explicaba Antonia, le voy a dar la palabra a ella para que se les explique, que tiene que ver con la legitimidad. Es decir, si poca gente va a votar, este proceso constituyente va a ser poco legítimo. Y creo que en una de las críticas que se le hace a la Constitución actual, que es que algunas personas alegan que tiene falta de legitimidad, estaríamos cayendo un poco en la misma trampa. Así que le paso la palabra a la Antonia para que les explique un poco la importancia de que vayan a votar y de la legitimidad. O sea, yo creo que ya explicaste lo de la legitimidad, Flo, pero al final es que en el fondo nos estamos arriesgando a tener una sociedad donde se aplique una constitución que no representa nuestros valores. Entonces, más allá de la teoría o no tenerla, y en el fondo que queremos tener una constitución que nos represente y esta no nos identifica, entonces como individuos, si es que no vamos a participar, nos vamos a someter a una decisión que no nos representa a nosotros, más allá de lo que puedo ser como individuo, sino que a la sociedad, a la colectividad en general, a los valores sociales que al final forman parte de lo esencial de nuestro país. Y creo que nadie se puede dar el lujo de no participar, y voy a ser súper potente en esto. O sea, al final esto es un proceso tan importante e inédito en Chile. Al final habla tanto de nuestra base y de nuestra esencia como país, como ciudadanos, que no nos podemos dar el lujo de no participar. Participemos, informémonos, al final ese es el llamado. Y si lo vemos teóricamente, sí, perfecto, al final la decisión no va a ser legítima y vamos a caer en la misma redundancia de yo no pude participar en esto no me representa, o al final quejarnos de decisiones en las cuales pudimos haber participado y no lo hicimos. Entonces, más que eso, es asumir esto como una responsabilidad, con el coraje que implica, y al final puede ser un desafío porque obviamente no todos ni todas tenemos los mismos conocimientos con respecto a ciertos temas. A lo mejor hay personas que han estudiado carreras relacionadas, que han trabajado en oficios que de repente son más cercanos, pero al final es hacer el esfuerzo y creo que está el espacio. Este es un espacio y hay otros espacios similares donde podemos alcanzar posturas que nos permitan entender a mejor cabida lo que queremos llegar con esta nueva constitución o con quedarnos con la actual según nosotros lo estimamos pertinente. Gracias, Antonia. Aquí hay una pregunta a nuestra directora nacional. ¿Cómo Podemos apoya a las mujeres en su participación como ciudadanas? A ver, hemos hablado de que la participación ciudadana es un derecho humano. Yo soy de las personas que no está de acuerdo con que el voto sea voluntario. Yo creo que cometimos un error como país abriendo esa puerta, justamente porque es un derecho humano. Y al ser un derecho humano uno tiene que ejercerlo, respetarlo y promoverlo.
nosotros fomentamos la participación política de las mujeres a través de este tipo de cosas, a través de nuestros talleres y nuestras capacitaciones. Nosotros trabajamos para el empoderamiento de las mujeres, para que ellas logren la autonomía, y como le dije al principio, el empoderamiento tiene que ver con las decisiones sobre cómo nos queremos ver nosotros, cómo queremos participar las mujeres, cómo queremos que nos respeten nuestros derechos y dónde nuestros derechos tienen que estar consagrados. Vuelvo a insistir, la Constitución Política es la ley más importante de la República, y al ser así tenemos que estar consagrados nuestros derechos, no solamente en el hablar de manera inclusiva, hombres y mujeres, las y los, sino que tenemos que estar incluidas en todos los distintos derechos y en las políticas públicas con enfoque de género. Esto de la paridad, como dijo la Florencia, es una acción positiva, se llama acción positiva, es decir, que por ley se obliga a que las mujeres sean iguales que los hombres. La verdad que nosotros no podemos pretender siempre tener que tener una ley para participar en igualdad de condiciones con los hombres. Nosotros somos iguales que los hombres, nacimos igual en dignidad y derechos, por lo tanto, a la larga no debiéramos necesitar estas leyes y estas disposiciones que obliguen al resto. Yo soy como más de la idea que hay un cambio cultural. Nosotros como fundación, como Prodemo, lo que impulsamos es un cambio cultural para que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y la misma dignidad. Eso es educar con enfoque de género. El Prodemo en sus talleres hace visible estas desigualdades, estas discriminaciones que vivimos las mujeres, para que nosotros nos empoderemos, para que sepamos cuáles son nuestros derechos y que podamos ejercerlos y también defenderlos. Así que es el gran aporte de Prodemo, es abrir los ojos a las mujeres, que nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres. Gracias, directora. Bueno, ya son las 4:30, estamos llegando al término de nuestra instancia informativa, de nuestra charla. Hay algunas preguntas que no alcanzamos a abordar ahora, pero hay otras que también nos formularon y que fueron resueltas por la expositora. Así que se lo agradezco porque, como ustedes nos adelantaron, hay harta información que ustedes mismas han entregado, que ha ido aclarando e informando a quienes estamos escuchando esta presentación. Por último, Fabiola, queremos escuchar tus palabras de cierre de esta actividad. Muchas gracias, María Gracia. Obviamente, tal como decía María Gracia, como dijo Paola, Antonia y Florencia en su momento, la invitación es a participar, ¿cierto? A hacerse parte de este proceso tan importante que estamos viviendo, y no solamente a través de los mecanismos formales, ¿cierto? Sino que también reunirse en comunidad, conversar sobre estas temáticas, recoger las opiniones de los otros, ser también empáticas y empáticos en cuanto a las opiniones diversas, reconocer también de que hay aspectos que en materia de género hay que seguir trabajando, ¿cierto? Que tenemos tareas pendientes, no solo, ¿cierto? Considerando que es una temática que ahora recién se está incluyendo, ¿cierto? En materias como políticas formales, ya por decirlo de alguna forma, en cuanto a participación, que estamos viviendo una instancia única hoy en Chile, independiente de cuál sea nuestra opinión, ¿cierto? Y el llamado, por supuesto, es a seguir participando en estas instancias, en poder seguir colaborando, ¿cierto? En caso de que haya personas que tengan quizás alguna información que esté errada, en poder ir entregando cuál es la información verídica, ¿cierto? Considerando que estamos en un mundo lleno de noticias que son falsas, entonces es importante poder informarse en cuanto a eso, poder formarnos a nosotras mismas y formar también a otras mujeres. Y por supuesto acá el agradecimiento, gran agradecimiento a Prodemo por esta invitación. Nosotros como Fundación Pro Bono estamos totalmente abiertos a estas instancias y muy felices de poder participar, y le agradecemos por supuesto a Antonia y a Florencia también por haber entregado todo su conocimiento de forma tan desinteresada,
y en ser tan activas en todas estas actividades. Así que muchas gracias, espero que haya sido una muy buena instancia, ¿cierto?, para poder ir formándonos entre todas. Así que muchas gracias. Gracias, Fabiola. Directora. Bueno, agradecer también a Pro Bono. Vamos a seguir trabajando en conjunto con ustedes como Fundación Pro Bono. Vienen muchas elecciones, elecciones primarias, elecciones de presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales. Bueno, tenemos como nunca en la historia un año electoral como este. Bueno, a propósito también de la pandemia, que tuvimos que atrasar algunas elecciones, pero necesitamos estar informadas, necesitamos saber a qué nos enfrentamos, hombres y mujeres, y en eso feliz de tenerla a ustedes como interlocutoras y como panelistas en muchas actividades que vamos a tener. Ahora contarles a todos y todas que ¿por qué llamo a votar? Porque yo pude votar a los 23 años. Yo, mi juventud en general la viví en dictadura. Habían muchos derechos fundamentales que garantiza esta Constitución que estaban suspendidos, y recién pude votar a esa edad. ¿Ah? Y justo fue en el plebiscito del año 88 por el sí y el no. Así que nosotros, las personas de nuestra edad, sabemos perfectamente lo que significa para alguien, para una mujer sobre todo, votar. Las personas más jóvenes están acostumbradas. Estas nuevas generaciones no han vivido lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, el llamado a votar es un llamado desde mi mensaje de que yo no tuve derecho a votar. ¿Ah? Y no pude ejercer este derecho fundamental. Así que el llamado es, sobre todo a las generaciones jóvenes, a levantarse ese día y a expresar su voluntad para que este plebiscito sea esté acorde con la cantidad de gente que puede votar. En ese sentido estaban hablando la Fabiola y la Antonia de que sea legítimo, porque si vota un 20% del padrón electoral, es decir, después vamos a decir, escucha, tuvimos un plebiscito que no funcionó y que no, mejor vamos a la calle de nuevo. ¿Ah? Porque a eso estamos. Sin embargo, con una alta participación ciudadana, con una alta votación, sea el apruebo o el rechazo o el que gane, va a ser legítimo. Y eso es lo que buscamos todos, poder resolver esta necesidad de la ciudadanía de tener una democracia, una constitución nacida en democracia e impulsada por la participación ciudadana. Así que a votar se ha dicho. María Gracia, nos despedimos entonces. Gracias a todas y a todos por su activa participación. Muchas gracias, directora. Muchas gracias, Fabiola, Florencia, Antonia. Y nos vemos en una próxima instancia aquí en los canales y redes sociales de Prodemo. Muy buenas tardes. Chao. Buenas tardes, gracias. Chao, chao.